21 fábricas de armas y rifles de francotirador, las células B y los anticuerpos. Las células B son unos tipos grandes, con aspecto de pegote, que comparten algunas características y propiedades con las células T, en concreto, que se originan en la médula ósea y que deben someterse a la misma educación despiadada y mortal, solo que no en el timo, sino directamente en la médula ósea. 1. Al igual que sus células T compañeras, todas las células B poseen, en conjunto, al menos entre cientos de millones y miles de millones de receptores distintos para millones de antígenos diferentes. Y, al igual que las células T, cada célula B tiene un receptor específico capaz de reconocer un antígeno concreto, lo que hace a las células B tan especiales y peligrosas para amigos y enemigos es que producen el arma más potente y especializada que el sistema inmunitario tiene a su disposición, los anticuerpos. Los anticuerpos son una cosa rara y bastante compleja y fascinante, de modo que aquí los pasaremos por alto y los trataremos con el detalle que merecen un poco más adelante. Pero, en resumen, los anticuerpos son básicamente receptores de células B. Los anticuerpos en sí mismos son parecidos a unos rifles de francotirador con forma de cangrejo, ya que han sido fabricados contra un antígeno específico. Y, por tanto, contra un enemigo concreto, de modo que, en sentido metafórico, disparan por sorpresa a los patógenos. Vale, espera, ¿cómo puede algo ser al mismo tiempo un receptor y un arma que va flotando por ahí? Básicamente, los anticuerpos están adheridos a la superficie de las células B y les sirven como receptores, lo que significa que pueden adherirse a un antígeno y activar la célula. Una vez que se activa una célula B, empieza a producir miles de nuevos anticuerpos y a vomitarlos para que puedan atacar a tus enemigos, hasta a 2000 por segundo, todos. Los anticuerpos son producidos de este modo, pero recibirán el cariño y la atención que requieren cuando hayamos acabado de explicar las células B que los producen. Por ahora, recuerda solo que los anticuerpos son receptores de células B y que éstas los vomitan a un ritmo de miles por segundo cuando son activadas. Antes de continuar, un breve aviso: la activación y el ciclo de vida de las células B son complicados. Muchas cosas que hemos aprendido aquí suceden de forma simultánea, ya que muchas partes del sistema inmunitario están fuertemente interconectadas. Entonces, al leer los siguientes párrafos, quizá pienses, esto es demasiado para asimilarlo. No te preocupes, haremos descansos, y resumiremos y consolidaremos lo que vamos a aprender en este capítulo. Este es el proceso más complejo que describiremos en el libro, así que nos lo tomaremos con calma e iremos paso a paso. La recompensa merece mucho la pena, porque, una vez que comprendes más o menos esta capa de complejidad, aunque sea de forma superficial, puedes apreciar lo impresionante que es tu sistema inmunitario. Después, en el resto del libro, iremos viento en popa. Bien, sigamos adelante. Como dijimos al principio, las células B nacen en la médula ósea, donde se mezclan y recombinan los segmentos de los genes responsables de los receptores de células B para poder conectarse a un antígeno concreto. Si piensas en la alegoría en la que cocinábamos muchos platos ricos, cada célula B con sus receptores específicos representa un plato. Después de hacer eso, deben someterse, al igual que las células T, a una educación severa y mortal, para asegurar que no puedan conectar sus receptores únicos a las proteínas y moléculas de tu propio cuerpo. Las supervivientes se convierten en células B vírgenes, células inactivas que se
Desplazan por el sistema linfático todos los días, al igual que las células T. Para hacer el viaje desde Nueva York hasta Los Ángeles, deteniéndose en cientos de ciudades para descansar y comprobar si alguien las está buscando. Pero aquí es donde acaban las semejanzas entre las células T y B. En las megaciudades de los ganglios linfáticos hay áreas concretas donde las células B pasan el rato, toman café y charlan, esperando un poco, por sí. Son necesarias. Las células B son muy peligrosas, por lo que necesitan una doble autentificación para ser activadas, una del sistema inmunitario innato y otra del sistema inmunitario adaptativo. Lo dividiremos en pasos y lo resumiremos al final. Paso 1. Activación de la célula B por el sistema inmunitario innato. Para entender este primer paso, debemos tener en cuenta la infraestructura del sistema inmunitario y cómo está conectado. Recordemos la infección del dedo del pie, donde ha tenido lugar una gran batalla entre los macrófagos y neutrófilos y las bacterias que infectaron tu carne durante quizá un par de días. Esta batalla no se libró sin bajas propias, y se mató a muchísimas bacterias. Muchas de ellas fueron tragadas enteras por los macrófagos, pero esto no es todo. Muchas otras fueron destrozadas por las peligrosas armas de los neutrófilos, o se desangraron agujereadas por las proteínas del complemento, el ejército invisible, o se desgarraron tratando de escapar de una trampa extracelular de neutrófilos. Si se te ha olvidado lo que era, es donde los neutrófilos hacen explotar su ADN, provisto de sustancias químicas dañinas, para crear barreras a su alrededor y atrapar a los patógenos. Se infligió mucha muerte solo con los ataques violentos de las reacciones inmunitarias. Al cabo del tiempo suficiente, las células inmunitarias volverán al orden. Pero por ahora están más preocupadas por matar y combatir a las bacterias que aún están vivas, de modo que el campo de batalla está lleno de muerte y sufrimiento. Una considerable cantidad de bacterias y cadáveres flotan en él. Lugar de la infección, muchos de ellos cubiertos por proteínas del complemento. Es como una auténtica guerra en la que los combatientes luchan hundidos hasta la rodilla en los cuerpos ensangrentados y destrozados de enemigos y amigos. Sin embargo, los ingeniosos mecanismos de la infraestructura del sistema inmunitario ya empiezan a limpiarse y filtrarse. Como dijimos antes, la inflamación ordenada por las células inmunitarias y causada por otras células moribundas desvía una gran cantidad de líquido sanguíneo a la infección, lo que inunda el campo de batalla. Cuanto más dura la lucha, más líquido entra. Pero esto no puede ser eterno, porque el tejido estallaría, de modo que el líquido también debe abandonar el lugar de la infección. Ya hemos aprendido antes qué hace el cuerpo con el exceso de líquidos en el tejido, los drena constante y directamente hacia el sistema linfático. El líquido, y con él muchos detritos del campo de batalla, con restos de bacterias muertas, citoquinas gastadas y otras basuras, se convierte en parte de la linfa. Recuerda que la linfa es un líquido extraño y un tanto repugnante, que se recoge sin cesar de todos los líquidos del cuerpo, y, en el caso de una infección, la linfa lleva consigo todas las bacterias muertas y descompuestas, muchas de ellas cubiertas de proteínas del complemento. Así, la linfa que fluye a través de ti es un portador de información líquida, y esta información se dirige hacia la siguiente base del sistema inmunitario, las megaciudades y los centros de inteligencia de los ganglios linfáticos. Una vez que llega allí, es drenada a través del área donde se encuentran miles de células B vírgenes. Las células B se colocan en medio de la información líquida y dejan que la linfa fluya alrededor de ellas y de sus
Receptores que tamizan y analizan todos los antígenos y detritos que provienen de tu tejido. Las células B vírgenes buscan, en concreto, antígenos a los que puedan conectarse con sus receptores especiales y únicos. Tratan de pescar el único antígeno al que pueden conectarse, para saber que pueden activarse. Todo va bien por ahora, pero es posible que hayas reparado en algo. Aquí no participa ninguna célula dendrítica. Significa esto, por tanto, que las células B no necesitan pasar por toda esta danza con otra célula. Todo tiene que ver con una gran diferencia entre los receptores de las células T y los D. Las células B, y es lo bastante importante para que lo expliquemos ahora mismo. Volvamos a hacerlo con salchichas. ¿Te acuerdas de la molécula CMH de clase 2? Era el panecillo de perrito caliente que presentaba un antígeno, la salchicha, a los receptores de células T, para que éstas pudieran activarse. Los receptores de las células T son muy quisquillosos, y solo comen salchichas, y solo dentro de panecillos. Pero esto tiene una consecuencia importante para las células T. Los antígenos que pueden activar sus receptores tienen que ser muy cortos, porque la molécula CMH solo puede transportar antígenos cortos. El panecillo de la célula dendrítica solo puede contener salchichas. En cambio, los receptores de las células B no son tan exigentes. La razón de ser de los receptores de las células T y B es reconocer un antígeno específico, pero las células B tienen muchas menos limitaciones. Las células T y B reconocen cosas de dimensiones muy distintas. Las células B no solo pueden recoger antígenos directamente de los fluidos que las rodean y activarse, sino también un trozo de carne mucho mayor, por volver a nuestro símil alimentario. Las salchichas son carnes ultraprocesadas que no se parecen mucho a las partes de los animales de las que están hechas, y también lo son los antígenos que las células te pueden identificar. Los antígenos que pueden reconocerlos receptores de las células B se parecen más a unos enormes muslos de pavo asados, con hueso y piel. Las células T son demasiado exigentes en eso, pero a las células B les da igual. Las células B, además, no necesitan una molécula CMH, ni la presentación de otra célula, a diferencia de las células T. No, las células B pueden recoger trozos grandes de antígeno, los muslos de pavó, directamente de la linfa que fluye a través de los ganglios linfáticos. Bien, ahora hemos aprendido dos cosas. Las células B vírgenes se encuentran en los ganglios linfáticos, donde se bañan en la linfa y absorben todos los antígenos transportados desde el campo de batalla más cercano. Los receptores de las células B pueden tomar trozos grandes de antígenos directamente de la linfa y, de ese modo, activarse. Pero hay más, las células B reciben una ayuda más directa del sistema inmunitario innato. ¿Te ha parecido sospechoso que insistiésemos en que las bacterias del campo de batalla estaban cubiertas de proteínas del complemento? Las células B no solo pueden identificar los antígenos de las bacterias muertas, sino que también poseen receptores especiales capaces de reconocer las proteínas del complemento. Antes hemos dicho que el sistema inmunitario innato es el responsable de activar el sistema inmunitario adaptativo y de proporcionarle contexto, y aquí nos encontramos con este principio una vez más. Al estar adherido a los patógenos, el sistema del complemento confirma oficialmente a la célula B que existe un peligro real. Por tanto, las proteínas del complemento unidas a un antígeno hacen que sea unas 100 veces más fácil activar una célula B que sin complemento. Estas múltiples capas de complejidad, con partes que
Interactúan con tanta elegancia y se comunican con tanto cuidado, es una de las cosas que hacen que el sistema inmunitario sea tan bello y asombroso. Puedes imaginarte las proteínas del complemento en un antígeno como una exquisita salsa para el pavó, lo que la hace aún más sabrosa para las células. B. Un dato curioso, este ha sido solo el primer paso de la activación de las células B, pero ya es muy importante, porque desencadenará una rápida reacción ante una infección, sin ningún paso adicional, estos simples mecanismos, que se producen por sí solos porque el sistema linfático drena sin cesar el tejido, están generando una respuesta relativamente rápida. Esto es de especial relevancia en las primeras fases de una infección, cuando no son muchas las células dendríticas que llegan a los ganglios linfáticos para activar las células T colaboradoras. Bien, date un pequeño respiro y repasa lo que acabamos de aprender. El campo de batalla, las bacterias muertas cubiertas con complemento, la linfa que se lleva estos cadáveres, las células B dentro del ganglio linfático que los recogen y, ahora, por fin, la activación temprana de las células B. ¿En qué consiste esta activación temprana? Bien, en primer lugar, la célula B activada se desplaza a otra área del ganglio linfático y empieza a clonarse. Una se convierte en 2, 2 se convierten en 4, 4 en 8, y así sucesivamente. Esta clonación continúa hasta que haya alrededor de 20.000 clones idénticos, todos con copias del receptor específico que pudo conectarse al antígeno original, el primero que recogieron las primeras células B vírgenes. Estos clones de células B comienzan a producir anticuerpos que utilizan la sangre como un ascensor al lugar de la infección y que pueden inundar el campo de batalla y ayudar, aunque son anticuerpos de segunda categoría. Cumplen su trabajo, pero sin destacarse, son francotiradores que disparan más al cuerpo que a la cabeza. Sin un segundo paso, sin la segunda activación, la mayoría de estos clones de células B se matarán a sí mismos en el periodo de un día. Es lógico, porque, en realidad, estas células B no se vuelven a activar, y deben suponer que la infección fue bastante leve y que no son tan necesarias, de modo que, para no desperdiciar recursos y causar daños innecesarios, se suicidan. Para ser despertadas del todo, las células B necesitan la segunda parte de la doble autentificación, la de sus colegas del sistema inmunitario adaptativo. O, para ser más exactos, la de las células T colaboradoras activadas. Paso 2. Activación de la célula B por el sistema inmunitario adaptativo. Como aprendimos en el capítulo anterior, después de que una célula T colaboradora se active y cree un montón de clones de sí misma, un grupo de células T colaboradoras acude al campo de batalla, mientras que el otro se dirige a activar del todo a las células B. En pocas palabras, una célula T activada necesita encontrar una célula B activada y ambas deben poder reconocer el mismo antígeno. Vale, espera un momento. Entonces, ¿en serio estamos diciendo que dos células del cuerpo mezclan fragmentos de genes al azar, con entre cientos y miles de millones de posibles resultados? Y que luego aparece un patógeno y, por casualidad, ambas deben activarse por separado y después encontrarse? Y que solo entonces, en ese caso tan concreto y, en apariencia, increíblemente improbable, ¿se activará por completo la respuesta inmunitaria? Pues sí, así es. El modo en que funciona es un poco alucinante, y resulta muy elegante que la naturaleza lo haya elaborado de esa manera. En esencia, para que las células B se activen de la forma correcta, deben convertirse en células presentadoras de antígeno. Esto funciona porque los
Receptores de las células B son muy distintos de los receptores de las células T, que necesitan el panecillo para reconocer una minúscula pieza de antígeno. Una es quisquillosa con la comida y la otra no, ¿lo recuerdas? Así, cuando un receptor de célula B se conecta con un muslo de pavó, un trozo grande de antígeno, lo traga y lo procesa en su interior, tal como lo haría una célula dendrítica. Corta el trozo grande de carne en decenas o incluso cientos de pequeñas partes, todas del tamaño de salchichas. Estos pedacitos se colocan después en moléculas CMH, panecillos, en la superficie de la célula B. Básicamente, una célula B toma un antígeno complejo y lo convierte en muchas piezas procesadas, más simples, que luego se presentan a la célula T colaboradora. Piensa en lo que está haciendo aquí el sistema inmunitario. Aumenta enormemente la probabilidad de que puedan coincidir una célula B y una célula T. La célula B no solo presenta un único antígeno concreto, sino decenas e incluso cientos distintos en sus moléculas CMH, cientos de piezas diferentes del tamaño de una salchicha en cientos de panecillos distintos. De modo que, técnicamente, las células B y T no reconocen el mismo antígeno. Exacto. Esto ya es suficiente para el sistema inmunitario adaptativo, porque significa que, si una célula T colaboradora puede conectarse con el antígeno presentado por una célula B, hay un enemigo ahí fuera y ambas pueden reconocerlo. Este es el secreto de la activación de las células B, solo pueden ser activadas por completo a través de la doble autentificación. Vale, alto ahí. Todo esto es demasiada información. Si te sale humo de la cabeza y los ojos te dan vueltas ahora mismo, es la reacción correcta. Están sucediendo muchas cosas, durante un largo periodo de tiempo, en muchos lugares y células diferentes. Así que no estás solo si te sientes confundido, y toca resumir lo que ha pasado aquí. Primer paso, es necesario que se produzca una batalla, y los enemigos muertos, que son trozos grandes de antígenos, muslos de pavó, deben flotar a través del ganglio linfático. Allí, una célula B, con un receptor específico, tiene que conectarse con el antígeno. Si el enemigo está cubierto de complemento, la activación será mucho más fácil. Esto activará la célula B, que hace muchas copias de sí misma y produce anticuerpos de poca calidad, aunque las células B morirán al cabo de un día, más o menos, si no ocurre nada más. Segundo paso, entre tanto, una célula dendrítica tiene que recoger enemigos en el campo de batalla y convertirlos en antígenos, salchichas, que son colocados en moléculas CMH de clase 2, panecillos, y luego tiene que viajar al punto de encuentro de las células T en el ganglio linfático. Allí necesita encontrar una célula T colaboradora capaz de reconocer el antígeno. Con su receptor único, comerse la salchicha del panecillo. Si ocurre esto, la célula T colaboradora se activa y hace muchas copias de sí misma. Tercer paso, la célula B descompone el trozo grande de antígeno, muslo de pavó, en decenas o cientos de antígenos pequeños, del tamaño de una salchicha, y empieza a presentarlos en moléculas CMH de clase 2. Panecillos. Cuarto paso, una célula B activada que presenta cientos de antígenos distintos, trozos del tamaño de una salchicha, necesita encontrar una célula T que puede reconocer uno de estos antígenos con su receptor específico, que es la segunda señal para la célula B. La célula B solo se activa del todo si los acontecimientos se producen en este orden exacto. ¿Estás impresionado ya por tu biología? 2. ¿Aprecias el nivel de sofisticación que tiene lugar aquí? ¿No es increíble?
Hacer miles de millones de células T y B, activar cada una por diferentes caminos y después esperar que se encuentren entre sí, es asombroso como la evolución y el tiempo crean mecanismos tan complejos y elegantes. Si tiene lugar ese orden de los acontecimientos, empieza en serio la última y más potente fase del sistema inmunitario adaptativo y se despierta. Ahora ya sé. Han cumplido todas las condiciones que el sistema inmunitario podría pedir. Ahora sabe con certeza que hay muchos enemigos activos dentro del cuerpo. La célula B que fue correctamente activada a través de la doble autentificación cambia ahora. Ha esperado toda su vida este momento. Empieza a hincharse hasta casi duplicar su tamaño y se transforma en su forma final, la célula plasmática. 3. La célula plasmática empieza ahora a producir anticuerpos de verdad. Puede liberar hasta 2000 anticuerpos por segundo que colman la linfa, la sangre y los fluidos entre los tejidos, al igual que las baterías de misiles soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, con las que se podían lanzar interminables bombardeos contra posiciones enemigas. Los anticuerpos se fabrican por millones y se convierten en la peor pesadilla de todo enemigo. Desde las bacterias y los virus hasta los parásitos, e incluso las células cancerosas. O, si tienes mala suerte y padeces una enfermedad autoinmunitaria, tus propias células. Uf, vaya, qué asunto tan complicado. Pero espera, que hay más, un último aspecto de la activación de las células B que hace que este proceso sea mucho más genial. Ahora que tu sistema inmunitario empieza de verdad a vencer a los microbios con sus mismas tácticas, comienza una danza, una hermosa danza, que hace que tus defensas sean aún mejores y más fuertes.